Nipro te cuida. Nipro, calidad japonesa. Bienvenidos a Nipro te cuida. En este episodio tenemos una plática interesantísima. Nuestro invitado de hoy, el doctor Peña, pertenece a la Comisión de Educación Continua Renal de Nipro Medical Corporation y está con nosotros para tratar de profundizar un poco más acerca de las buenas diálisis. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar un poco de, antes de entrar a dar un contexto del tratamiento de la hemodiálisis, de por qué un paciente llega ahí con fallo renal crónico. ¿Qué sucedió con sus riñones que dejaron de trabajar y complica la salud de este paciente? Bien, en resumen, la enfermedad renal crónica es bastante frecuente en el mundo y viene a ser principalmente consecuencia de dos enfermedades también cosmopolitas, como son la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Estas enfermedades, además de otras causas ya menos frecuentes, van deteriorando progresivamente la función del riñón hasta que llega un momento donde este órgano va perdiendo un alto porcentaje de su función. Se disminuye la producción de orina, que es una de las funciones del riñón, pero también hay un acúmulo en la sangre de estos pacientes de toxinas que a la final van deteriorando de una manera importante su expectativa de vida. De hecho, la principal causa de muerte de estos pacientes es de origen cardiovascular. De manera que es bien importante que todos los pacientes puedan acudir a sus consultas y estén evaluando su función renal. Claro, y sobre todo si padecen estas dos comorbilidades que ya ha mencionado, la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión, sobre todo cuando no están siendo controladas. Bien, si los riñones de esos pacientes fallaron, entonces una de las opciones de tratamiento es la hemodiálisis. ¿De qué trata la hemodiálisis? Porque pues diríamos entonces que de alguna manera tenemos que reemplazar la función de esos riñones. Así es, en realidad el tratamiento ideal sería un trasplante renal. Claro. Pero entendemos que en todo el mundo es bien complicado poder conseguir todos los riñones que estos pacientes necesitan. Por lo tanto, se ideó un tratamiento alternativo mientras llega ese riñón. Y eso es la hemodiálisis, que ha pasado desde su historia por una serie de cambios hasta lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué es en sí la hemodiálisis? La hemodiálisis es un tratamiento médico que sencillamente a través de unos dispositivos especiales va a suplir la función de este riñón. Es decir, a través de un dispositivo denominado dializador, que es sumamente importante en este tratamiento, se va a poder depurar de la sangre de estos pacientes no solamente el exceso de estas toxinas que se vienen acumulando, sino el exceso de líquido, que es expresado como un aumento de peso para estos pacientes. Sí. Y aquí es cuando nos preguntamos, si es un tratamiento, quiere decir que el paciente entra a ser parte de un sistema, ese sistema está buscando filtrar la sangre, que era lo que antes hacían los riñones y que ahora no puede hacer, y por ende tiene distintos componentes. Acaba de mencionar uno, que es el dializador, que comúnmente la gente dice, ese es el riñón artificial. Sí, básicamente porque dentro de la carcasa del dializador está una membrana que es de suma importancia y ha sido muy estudiada y también ha evolucionado mucho en el tiempo. Esta membrana se compone de unos capilares, vamos a decir así, unos tubitos muy finitos como unos cabellos que van recorriendo toda la longitud del dializador. Pero estos capilares tienen la particularidad de que son porosos, tienen unos orificios o unos poros que en realidad es bien importante el tamaño que ellos tengan. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del diámetro de estos poros se van a poder depurar o eliminar las toxinas de acuerdo a su tamaño también, obviamente, a su peso molecular. De allí que tenemos una clasificación importante de estos dializadores desde bajo flujo, flujo medio, alto flujo, super alto flujo, que sencillamente va a venir a revolucionar en realidad la terapia dialítica en nuestro país. Si entonces este dializador, que está compuesto de membranas, viene a ser mi riñón, significa que hace la función que hacía mi riñón, que es filtrar la sangre. Quiere decir que mi sangre atraviesa ese dializador. ¿Cómo debe ser ese dializador a nivel de calidad para que yo esté tranquila con mi tratamiento? Esa es una pregunta bien interesante. Porque la evolución que han tenido estas membranas de estos dializadores a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, casualmente ha recorrido un largo camino. Y en este camino se han podido identificar ciertos componentes que no deberían estar presentes en ellos. Por ejemplo, voy a mencionar uno que es el bifenol A.
abreviado como BPA. BPA, y me suena porque entiendo que hay países de Europa en donde ha sido cancelado de la producción de algunos plásticos porque se encuentra presente en muchísimos plásticos y después la gente dice, bueno, pero es que las personas sanas lo eliminan por la orina, pero en el caso de los pacientes con falla renal crónica, que ya dijimos que el riñón no puede producir esa orina, ¿qué sucede, doctor? Tú estás hablando como los nefrólogos casi, ¿no? En realidad, tienes toda la razón, mira. El BPA es un componente que le da al plástico rígido la transparencia y permite entonces aprovecharlo en distintos productos que la fábrica puede elaborar. El dializador es un dispositivo de plástico y entonces no solamente en la carcasa, en la membrana del dializador también puede estar incluido el BPA. Por eso es que es bien importante esto que estamos acá mencionando. El BPA ha sido ya reconocido por toda la comunidad europea como un tóxico altamente preocupante. Así ha sido identificado. Hay algunos organismos europeos, como la ECHO, por ejemplo, que se encargan de poder identificar estas sustancias que tienen cierto impacto negativo en la salud del ser humano, principalmente la de los pacientes. Y como tú mencionas, el BPA, si yo lo ingiero, que tengo mis riñones funcionando bien, lo puedo eliminar a través de mi orina. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no lo pueden hacer? Como el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, pues se acumula. Y te voy a decir algo para aumentar tu conocimiento del BPA. El BPA ha sido considerada como la toxina más patológica para el paciente con enfermedad renal crónica, con la diferencia de que es una toxina de origen exógeno, es decir, no la produce el paciente. La toxina, digamos, más patogénica que tiene el paciente con enfermedad renal crónica o que la produce es el pecresil sulfato. El bifenol A está considerado 3 veces por encima de su poder dañino una vez que el paciente la presenta. Se conocen varios efectos de este tóxico. Es considerado un disruptor endocrino, es decir, él tiene la capacidad de entrar a la célula y al entrar a la célula va a dañar una serie de procesos, entre ellos endocrinos, pero impacta hasta la capacidad fértil que pueda tener el paciente, puede inducir autismo, puede inducir cáncer, que es una parte bien preocupante para estos pacientes con enfermedad renal crónica porque su sistema inmunológico todos sabemos que está bastante deprimido. De manera que se ha mencionado una cantidad de patologías relacionadas con el BPA que hacen que de verdad prestemos atención a este producto. Y no solamente eso, en el Perú ya el Ministerio de Salud ha reconocido el potencial dañino que tiene este tóxico y ellos exigen que los productos médicos que no contengan BPA deben identificarlo en su etiqueta. De manera libre de BPA. De manera que yo pienso que deberíamos tomar todo este tema como una campaña en beneficio, en realidad, de los pacientes. Para mencionar una cosa, no solamente los pacientes con enfermedad renal crónica, los recién nacidos también son bastante susceptibles para recibir el daño por este BPA. ¿En qué aspecto? Cuando tenemos un niño recluido en la unidad de terapia intensiva, está en una incubadora. Esa incubadora, la pared de la incubadora contiene BPA. Y déjame decirte que el BPA no solamente se ingiere por vía oral, se puede ingerir también por contacto con la piel. Pero a diferencia de un paciente con enfermedad renal crónica, el niño sí puede eliminar el BPA por su orina. Por supuesto que hay el riesgo de que ocurran una serie de daños en él, pero en el paciente renal crónico no es un riesgo, es una verdad, es una realidad. Va a ocurrir algún problema. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado. Los tumores, el cáncer, que es una patología frecuente en la población con enfermedad renal crónica por ser diabéticos, todos sabemos que los diabéticos tienen una alta incidencia de tumores malignos, pues sencillamente preocupa. Y yo creo que es bien importante que en nuestros centros de diálisis contemos con estos dispositivos médicos libres de BPA. Interesantísimo. Y si me coloco en la posición del paciente, yo sé que si usted se quedó hasta este punto aquí en nuestro programa, seguramente es porque tiene algún interés de conocer más acerca de esta temática. Me pongo a pensar, está bien, mi sangre atraviesa ese riñón artificial, pero también mi sangre llega ahí de alguna forma, a través de las líneas que me conectan, tanto arterial como venosa. Así es. Tú has mencionado otros dispositivos
que también participan en la realización de la terapia dialítica, donde también es importante que algunos tóxicos también identificados no estén presentes, como por ejemplo el óxido de etileno, el ETO. El ETO es una sustancia química que se utiliza para poder esterilizar el material plástico y tiene la particularidad de dejar el plástico transparente. Pero resulta que este ETO, al igual que el BPA, también se ha identificado como un agente potencialmente cancerígeno. De manera que ya no tendríamos por qué utilizar ningún material médico esterilizado con ETO. Aunque a simple vista se vean esas líneas transparentes, nítidas, podrían tener trazas de estas moléculas. Por supuesto, y no solamente eso, sino que en contacto con la sangre, a la temperatura que se hace una diálisis, que por lo general rodea los 37 grados centígrados, se desprende este óxido de etileno y eso va a parar a la sangre del paciente. Entonces, en la actualidad hay una serie de dispositivos que ya no se esterilizan con este químico, sino utilizan radiación, rayos beta o rayos gamma. ¿Y esto qué pasa con el dispositivo, con el consumible? Se torna de un color amarillento. Pero esto no significa que sea dañino, como muchas personas piensan. No, al contrario, yo prefiero, si me van a dializar, por favor ponme una tubuladura que no tenga óxido de etileno. No importa que se vea amarilla, porque yo sé que voy a estar disfrutando de una seguridad durante mi tratamiento. Sí. Si sigo con ese pensar a través de qué dispositivos o descartables, como decimos, pasa mi sangre durante el tratamiento de hemodiálisis, hablamos de las líneas, entra ese filtro dializador y ahí se produce un fenómeno en el que mi sangre también va a entrar en contacto con otro líquido, que en este caso conocemos como líquido de diálisis. ¿Cómo se llama este fenómeno y por qué me debe preocupar que otra vez tanto la carcasa del dializador como su membrana como las líneas estén libres de potenciales tóxicos que van a entrar en contacto directo con mi sangre? Ese fenómeno se llama retrofiltración y anteriormente debo mencionar que no se conocía. Anteriormente se mencionaba que la sangre del paciente en ningún momento se ponía en contacto con el líquido de diálisis. Luego se comenzó a mencionar que solo un pequeño porcentaje de estos pacientes lo hacía. Pero en la actualidad se sabe que en la diálisis que utiliza dializador de alto flujo, hasta 12 litros de líquido de diálisis se pueden poner en contacto con la sangre del paciente durante el tiempo que dura la sesión dialítica. Es una gran cantidad. Es una gran cantidad. Imagínate tú un líquido de diálisis que no esté en la condición físico-química ni microbiológica para este contacto. Por eso es tan importante todos los avances que se han logrado y la Sociedad Española de Nefrología ha elaborado una serie de guías que nos permiten actualizarnos en cuanto a la obtención de los mejores materiales para hacer diálisis. Esta retrofiltración, déjame decirte que no necesariamente es mala. Sería mala si se hace en las condiciones tecnológicas inadecuadas, como por ejemplo un líquido de diálisis que no sea apto. ¿Y cómo se logra un líquido de diálisis ultra puro que me dé esa seguridad de que al entrar en contacto con mi sangre no lleva endotoxinas, no lleva potenciales riesgos para mi salud? Hay varios elementos, no uno solo. Tal vez el principal sería una planta de ósmosis de doble paso. Eso ya se ha explicado, se ha dicho, se ha mencionado y definitivamente cuando yo logro tener en la planta de agua de mi centro de diálisis una ósmosis de doble paso, ya estoy garantizando la producción de agua ultra pura. Pero como esto, en el caso del Perú, utiliza un tanque de almacenamiento, esa calidad se va deteriorando. Y por eso se necesita entonces tener un banco de filtros de retención de endotoxinas al inicio del anillo. Pero todo esto como paciente no lo logramos ver. Ese es el asunto. Casi nunca los pacientes se involucran tanto en la tecnología que tiene un centro de diálisis. Llegan a su diálisis, se les hace el tratamiento y se van. Inclusive algunos piensan que el agua que se utiliza para preparar el líquido de diálisis es cloruro de sodio. ¿Ok? Y aquí lo importante de esta difusión que tú estás haciendo, que a mí me encanta, me parece que esto es súper positivo para los pacientes. En la planta de agua yo tengo la ósmosis de doble paso, tengo un filtro de retención de endotoxinas, pero después hay un problema. Esta agua va a pasar por la tubería y el material de la tubería puede malograr nuevamente esta agua. Y echar a perder todo el trabajo de la planta de tratamiento. Entonces, yo debo tener
un material de esta tubería que sea apto para hemodiálisis y que sencillamente minimice esta contaminación. Y aparte de eso, acá en el Perú como regulación, gracias a Dios, en la parte posterior de las máquinas es obligatorio colocar un filtro de retención de endotoxina. Eso va a permitir que por fin el líquido, el agua que llega a la máquina para preparar el líquido de diálisis, pues sencillamente tenga su condición de ultrapureza. Y hay algunas mediciones, por supuesto, que se le debe hacer obligatoriamente por regulación al agua para mensualmente estar evaluando esta calidad. Quiere decir que yo como paciente, para asegurarme de que en el centro en el que me están dializando usen agua ultrapura para generar mi líquido de diálisis, tendría que estar pendiente de si están utilizando una planta de tratamiento de doble paso, nos ha dicho, si esa ósmosis de doble paso también tiene un filtro de endotoxinas, si además la tubería de qué material es lo recomendable entonces que sea. Bien, existen varias alternativas. Una alternativa de ellas es el polipropileno, pero puede ser una tubería hasta de acero inoxidable, que es lo que saldría más costoso. Pero estos materiales de polipropileno se utiliza con mucha frecuencia porque el costo es mucho más accesible que una tubería pues metálica, ¿no? Pero es mucho más conveniente para el paciente que la tubería tradicional de PVC, que vemos que anteriormente era lo que más se utilizaba por el costo accesible en las unidades de diálisis. Bien, y luego el filtro de endotoxinas en la parte posterior de la máquina. Esto garantizaría el aporte de agua ultrapura, pero recuerda que también es importante que el líquido de diálisis final sea ultrapuro. Y de aquí hay otros elementos que también deben incluirse, como por ejemplo la utilización del cartucho de bicarbonato en presentación polvo, ya no bicarbonato líquido, porque todos sabemos que el bicarbonato líquido es el principal contaminante del líquido de diálisis, por el pH que lo caracteriza. Y aparte de esto, que tanto la aguja de fístula, las tubuladuras arteriovenosas y el mismo dializador, pues sencillamente estén libres de tóxicos. El caso del ácido, déjame decirte que por tener un pH tan bajito, que se acerca a 2, es bien difícil que allí las bacterias se multipliquen. De manera que el problema sigue siendo cuando en una unidad de diálisis se utiliza bicarbonato líquido. Echas a perder todo el trabajo que hizo la planta de agua con ósmosis de doble paso y con todos los filtros de retención de endotoxina. Sería un foco de contaminación. Exactamente. De manera que ya no deberíamos ver en ningún centro de diálisis bicarbonato en presentación líquida. Solamente en polvo. ¿Qué te parece eso? Me encanta, porque lo que usted dijo con la actualidad, me parece que los avances han llegado hasta ahí. Estamos claros con lo que deberíamos contar nosotros como pacientes para asegurarnos de que hay calidad en ese tratamiento que estamos recibiendo. Y cuando menciono aseguramiento de la calidad, se me viene a la mente otras situaciones que tienen que ver con congestión. ¿Qué tanto? Porque lo que no se mide no se mejora. ¿Qué tanto controlan estos exámenes que se hacen al agua para asegurar que sea ultra pura? Bien, acá en el Perú, en otros países es diferente, pero acá en el Perú te puedo mencionar que los entes contratantes, es decir, los que facilitan los pacientes para las unidades de diálisis, mantienen una supervisión bien cercana de estos parámetros. Y dos de estos parámetros bien importantes, como te mencioné, es la medición de unidades de endotoxinas y de unidades formadoras de colones, es decir, las bacterias que puedan estar presentes en el agua. Y mensualmente, para aquellas unidades que utilizan agua ultra pura, debe realizarse de manera rigurosa. ¿Qué pasa si en mi centro de diálisis estos valores no están dentro de lo esperado? Pues sencillamente el centro se va a ganar una penalidad por parte del ente contratante. Y eso no sería lo más importante. Lo más importante sería el daño que estaría recibiendo el paciente. De manera que usted como paciente tiene todo el derecho de que en su centro de diálisis le muestren la planta de agua con la que se procesa esa agua. Y también tiene todo el derecho de conocer que todos los consumibles que se utilicen estén libres de estos tóxicos. Y además, también tiene el derecho de exigir que no se utilice bicarbonato en presentación líquida. ¿Sabe qué otro derecho tiene también usted que nos está viendo ahora? El de preguntar. Vamos a comprometer al doctor Peña de que las preguntas que usted coloque en los comentarios de este vídeo,
podamos hacérselas a él para luego contestarlas a ustedes, porque seguramente se le vienen otras tantas dudas. Y Con aquí el mucho paciente gusto. puede preguntar. Con mucho gusto, las respuestas son gratuitas, aprovechen. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Hemos hecho un repaso sobre ese sistema para lograr calidad de agua ultra pura, que es la actualidad, lo que nos mencionaba, para tratamientos de buenas diálisis con calidad, que es lo que usted, estimado televidente, se merece. Nos alegra mucho haber llegado con este contenido, esperamos le aporte valor. Agradecemos al doctor Peña por esta plática y seguro vendrán más episodios donde despejaremos más de sus dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, chao. Nippon Products. Nipro, calidad japonesa.